Bien, quiero utilizar este último segmento de Tecnopol para hablar de este libro que escribió un muy buen amigo mío, Mario Méndez, del periódico Hoy, 30 años de raro periodismo. Este es un libro, se puso a circular esta semana. Él muy amablemente me lo dedicó este libro, a Jaime Aristi, con la amistad de siempre, lo agradecemos enormemente. Es un buen libro, es un libro donde hace un recuento de 30 años de política económica en la República Dominicana. Es un libro que comienza con una descripción de lo que estaba sucediendo en 1984. Ustedes recuerdan que en el periodo 84-85 fue un periodo de alta turbulencia económica, fue un periodo en el cual se firmó y se rompió y se volvió a firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, un periodo donde hubo 3 gobernadores del Banco Central, estuvo el gobernador Bernardo Vega, estuvo José Santos Taveras y estuvo también entonces Hugo Giuliani, que fue el que finalmente estabilizó la economía. Fue un periodo de alta inflación y eso lo describe muy bien Mario Méndez en este libro. Habla de la presencia del Fondo Monetario Internacional, habla de los diferentes miembros del Banco Central, habla del vicegobernador del banco, don Opinio Álvarez Betancourt, uno de los grandes economistas dominicanos, y don Hugo, obviamente, como gobernador, quien fue el gran líder de la estabilización macroeconómica. Don Hugo, hay que hacerle siempre su reconocimiento, porque fue el que logró estabilizar brillantemente la economía en el periodo 1985-1986. Lamentablemente, cuando llegó el doctor Balaguer, pues hubo una sustitución de gobernación y pues se perdió la acumulación que ya se venía haciendo de credibilidad de parte del Banco Central, aun cuando quien lo sustituye fue también una persona muy seria, muy honesta, muy capacitada, que fue don Luis Julián Pérez. Pero los mercados no reaccionaron igual, principalmente debido a que el doctor Balaguer comenzó a gastar en exceso y esto generó que en el periodo 85-89, que también describe aquí, lo describe perfectamente el economista y periodista Mario Méndez en su libro 30 años de raro periodismo. Aquí, por ejemplo, menciona un caos monetario como no ha habido otro igual y comienza a hacer la exposición de pues lo que sucedió en esos años cuando Balaguer llega al poder y comienza a ejecutar una política económica expansiva, una política fiscal basada en déficit, una política fiscal de excesivo crecimiento del gasto público que desembocó ya hacia 1989 en una inestabilidad cambiaria significativa, una estabilidad cambiaria que en el 90 pues llegó a ser pues explosión y tener una inflación de un 80%, y obviamente que eso repercutió de una forma muy negativa sobre la economía dominicana. Yo creo que después de esa lectura, de estos primeros años, desde el 84 hasta el 90, digamos 89-90, entonces entra y con una exposición bien interesante, y ya aquí esa parte me la conozco más porque me tocó ser protagonista en diversas ocasiones de sucesos que están en el libro de Mario Méndez, por ejemplo, de las reformas tributarias de 1990, 91, 92, primero la reforma arancelaria vía decreto. Aquí se habla, por ejemplo, de la relación de don Andrés Daguarre cuando estaba dentro del Consejo Nacional de Hombres de Empresa y su posición con relación a la reforma arancelaria, la posición de Jorge Arseno Brugal, ambos en paz descanse, también el comportamiento de diversos agentes económicos, el papel que jugó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en estas reformas, y del cual yo fui parte ahí como junior del equipo de Harvard que vino a hacer las reformas estructurales, específicamente la reforma arancelaria y las reformas impositivas, la creación del Código Tributario fue en ese periodo. Recuerdo muy bien cuando César Miquel, el superministro, le decían, el superministro a César Miquel, quien
contrató a Héctor Guiliani para manejar ese proyecto. Posteriormente Héctor Guiliani salió y entonces quedé yo encargado de ese proyecto de reforma en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y recuerdo muy bien todo esto y nuestras conversaciones con el propio Mario Méndez. Aquí vemos también ya cómo aparece Arnold Harberger, quien es el gran profesor de la Universidad de Chicago, cómo viene con sus recomendaciones de reformas estructurales, reformas que asegurarían la capacidad del crecimiento de la economía. Todo esto está escrito de una forma brillante, de una forma muy didáctica, de una forma muy amena por parte de Mario Méndez. Se ve el papel que jugó Luis Toral como gobernador del Banco Central durante ese periodo. Recuerdo muy bien que Luis Toral, sin ser economista, oigan bien, sin ser economista, logró generar una confianza extraordinaria de los agentes económicos y logró estabilizar la economía 91, 92, 93. Luego hubo una sustitución de gobernador, llegó Mario Riz Vitini, eso también se explica en el libro, cómo esa sustitución no fue tan bien percibida y Balaguer en el 94, que quería reelegirse, genera una política de gasto público excesivo que comienza a deteriorar el tipo de cambio, que sube de 12.50 por encima de 14 y esto genera mucha incertidumbre. Eso lo describe muy bien aquí Mario Méndez en su libro 30 años de raro periodismo. Y luego entonces ya en 1994 aparece en escena Héctor Valdés cuando lo nombran como gobernador del Banco Central ya en agosto, septiembre del año 1994 y a partir de ahí entonces ya posteriormente describe cómo llega al poder Leonel Fernández, 96-2000, habla de la reforma del sector eléctrico, hace una exposición muy interesante de lo que es esa reforma del sector eléctrico y luego entonces llega al poder Hipólito Mejía y aquí hace una descripción bien detallada de lo que sucedió, con la crisis del Baninter. Aquí hace una exposición bien interesante de todos los hechos que fueron dándose durante esa crisis. Esta crisis aquí nos está mencionando, acá el señor Mario Méndez de participaciones que tuvimos en algunos de esos momentos de la historia económica de la República Dominicana. Habla de la participación de los economistas del PRD como Fran Guerrero Prats, habla de Eduardo García Michel, que era miembro de la Junta Monetaria en ese momento, va describiendo pues todo lo que ha estado sucediendo en la economía dominicana, posteriormente el regreso de Leonel Fernández al poder, habla de la entrada al DERE-CAFTA, habla de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en estos periodos, también que fue un acuerdo desde el 2005 hasta el 2008. Aquí vemos también que habla de todo lo que fue el acuerdo con el fondo y ya finalmente pues llega hasta el año 2012 cuando llega al poder, llega al poder aquí Danilo Medina y lleva a cabo lo que fue la modificación del contrato con la Barrick Gold. Una joya, 30 años de raro periodismo, es una descripción breve de lo que es la historia económica reciente de República Dominicana. Yo creo que esa es una gran obra de Mario Méndez que debe ser leída por todos nosotros. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.